algunas reglas para su fácil aplicación y poder hacer uso de este derecho y de esta interpretación. Primeramente vamos a tener dos clasificaciones. Una que es la preferencia interpretativa, es decir, cuándo vamos a tener una interpretación extensiva o cuándo vamos a restringir esta interpretación. Y en segundo término vamos a tener la preferencia de normas. Cuándo voy a preferir una norma porque es más protectora que otra norma, o cuándo voy a conservar una norma en el sistema jurídico y cuándo la tengo que eliminar del sistema jurídico. Entrando a la primera de estas categorías, a la preferencia interpretativa, esta se da cuando el operador jurídico se encuentra frente a una norma de derechos humanos que puede tener varias interpretaciones. Entonces, vamos a hacer uso de la interpretación extensiva. Implica que ante diferentes interpretaciones de un mismo dispositivo, se debe optar por aquella que conduzca a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así las que restrinjan o limiten su ejercicio. Aquí tenemos una serie de subprincipios. Cuando hablamos de esta interpretación extensiva, hacemos uso de estos subprincipios. Tenemos ahí un listado y bueno, faltan mucho más, ¿no? Que son los que comúnmente se manejan en materia penal. ¿Cómo podemos hacer uso de este derecho? Este es un ejemplo concreto. Tenemos el artículo 13 de la Constitución Política, que nos dice: subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando un delito o falta del orden militar estuviese implicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Nosotros, haciendo una interpretación extensiva conforme al principio pro persona, lo que tenemos que agregar es lo siguiente: para garantizar la independencia e imparcialidad del tribunal y evitar impunidad, independientemente de las faltas a la disciplina militar de cualquier delito cometido por un militar en contra de un civil, conocerá el juez o tribunal civil, es decir, que las faltas a la disciplina militar serán competencia de los tribunales militares y los delitos en ese supuesto siempre competencia de tribunales civiles. Es decir, hay que extender la interpretación, hay que hacerla más amplia, hay que hacerla más clara para proteger el derecho y que no se preste a posibles pequeñas lagunas en el texto normativo. Entonces hay que ampliarlo para poder proteger bien al ciudadano. Hablando también de la preferencia interpretativa, ¿cuándo tenemos que restringirla? ¿Cuándo tenemos que hacer una interpretación restringida? Nos dice que implica que cuando se establecen restricciones permanentes al ejercicio de los derechos humanos o su suspensión extraordinaria, la norma debe ser interpretada de tal manera que se limite o restrinja lo menos posible el derecho. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Nos dice: el juez podrá dictar a solicitud del Ministerio Público de la Federación y tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señalados en la solicitud, con vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares, mismo que se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, sin que exceda de 90 días, con el objeto de que el afectado participe en la aclaración de los hechos que se le imputan y pueda abreviarse el tiempo del arraigo. Haciendo una interpretación restringida sobre la norma que acabo de leer, serían los siguientes puntos a destacar. 1. Para garantizar la libertad personal, el tiempo estrictamente indispensable a que se refiere el artículo 12 debería de entenderse en principio como el de 72 horas, teniendo en cuenta que es el plazo que no puede excederse según se establece el artículo 19 constitucional para que una autoridad judicial tenga una persona detenida. Si nos damos cuenta, en el artículo 12 no establece el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un tiempo, una temporalidad, para que esta temporalidad no quede a discrecionalidad del juez o del Ministerio Público. Hay que determinar, hay que restringir
Y entonces, pues aquí vamos a agregar que tiene que ser el de 72 horas. Número 2. Sin que exceda de 90 días, debería entenderse que es el plazo máximo límite y no que es el plazo que por regla debe otorgar ni que hay posibilidad de prorrogarlo o renovarlo, sino simplemente que es por las características de los hechos que se ocupa esa ley el tiempo máximo de detención de ese tipo de procedimientos. Muchas veces sabemos y conocemos que cuando tenemos un término para una resolución, siempre nos esperamos hasta el final. Y si al final, por lo extenso o lo complejo del expediente, no nos da tiempo de resolverlo en tiempo, pues pedimos la ampliación. Esto es una violación a los derechos humanos, porque si estamos agregando, bueno, si el artículo 12 dice que son 90 días, nosotros aplicando la interpretación restringida, debemos de rescatar o para proteger el derecho de la persona, reconocer que esos 90 días no son un plazo límite, debemos de resolver antes de 90 días, no esperarnos a ver si nos da tiempo el día 90 o si no, ampliamos un plazo. En esos pequeños detalles se notan las violaciones a los derechos humanos. Y entonces es donde tenemos que acudir a este tipo de principio pro homine para poder hacer esa protección. Bueno, eso ahora en cuanto a la preferencia interpretativa, cómo íbamos a interpretar, si íbamos a ampliar o íbamos a restringir la interpretación. Pero también tenemos la preferencia de normas. Esta se presenta cuando a una determinada situación concreta le es posible aplicar dos. Esta permite al juez o intérprete legal seleccionar de entre varias normas concurrentes o al menos de entre dos normas aquella que su contenido ofrezca una protección más favorable a la persona o aquella que contenga de manera más especializada la protección que se requiere para el individuo o víctima en relación con sus derechos humanos, sin importar la ubicación jerárquica que ocupe ésta en el sistema jurídico. Hace ratito hablábamos de una pirámide de normas. Y entonces, desde que nosotros estudiamos en la licenciatura de Derecho, pues nos enseñaron que jerárquicamente hay un orden y que esa jerarquía tenía que respetarse y que una norma de mayor importancia jerárquica era pues obviamente más importante que una menor, y esta de menor jerarquía no podía estar por encima de una de mayor jerarquía. Lo que nos está diciendo la preferencia de normas con la norma más protectora es que cuando tengamos varias disposiciones que podamos aplicar a un mismo caso concreto, ya no nos debe de interesar la jerarquía. Lo que nos debe de interesar o lo que nos debe de importar es cuál de todas las normas que son posibles aplicar a un caso concreto protege más a la persona. Y entonces debemos de aplicar la norma que más proteja. Y aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos el artículo 2, apartado A, fracción octava de la Constitución Política, contra el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Aquí tenemos un choque una antinomia entre una norma constitucional y una norma convencional de un tratado internacional. La Constitución nos dice: en todos los juicios y procedimientos en que sean parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Pero, ante un posible caso donde se aplique esta norma, tenemos otra norma convencional que nos dice: durante todo proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. Ante estas dos posibles normas de aplicación, viendo o analizando el principio pro persona o pro homine, podemos ver
de su análisis lo siguiente: si se trata de una persona indígena, resulta evidente que el artículo constitucional sería aplicable al ofrecer una mejor protección por tener expresiones tales como en todo tiempo, conocimiento de lengua y cultura, frente a expresiones como si no comprende o habla o idioma del juzgado. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que la norma constitucional es más protectora que la norma convencional, y es a lo que yo me refería cuando inicié esta plática y les comentaba que no necesariamente porque ya tenemos pues una obligación de aplicar un control de convencionalidad vamos a pensar o a imaginar que la norma internacional es más protectora que la norma nacional. Lo que tenemos que hacer es un análisis de cuáles son todo el bagaje de normas que se pueden aplicar y entonces escoger la que debemos de aplicar porque es la que más protege los derechos humanos de la persona. Y no así dejarnos llevar por si tomamos la norma constitucional porque estamos en un estado constitucional o una norma convencional porque queremos estar en la élite internacional y que nos reconozcan como un estado convencional. Y bueno, en segundo lugar, tenemos la conservación de la norma más favorable. Esta se añade a un elemento de temporalidad, ya que se trata de casos en los que una norma posterior puede desaplicar o incluso derogar una norma anterior de igual o inferior jerarquía, ya sea de manera expresa o tácita, con el fin de proteger de mejor manera los derechos humanos. Modifica tradicionales interpretaciones de derecho interno que aceptan que la norma posterior deroga a la anterior. Esto también nos lo enseñaron desde que estudiamos licenciatura. Siempre decíamos, la norma es incluso hasta un principio, ¿no? La norma posterior deroga a la anterior. Pero cuando estamos hablando de que vamos a aplicar el principio pro homine, no podemos pensar así. Ya no importa cuál es la norma que se supone que por vigencia es la que se debe de aplicar. Lo que importa es cuál es la norma que más protege al derecho. Y entonces vamos a romper con esas teorías tradicionalistas que veníamos manejando desde la licenciatura. Y tenemos aquí otro ejemplo. Tenemos el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Nos dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Esta norma la vamos a comparar con el artículo 10 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Esta norma entró en vigor el 1 de julio del 2003. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Si podemos ver por las simples fechas, pensaríamos que la que está vigente es la del artículo 10 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios, ¿no? Sin embargo, haciendo el análisis de las dos normas y aplicando el principio pro homine, tenemos que al contener una disposición menos protectora, en especial tomando en cuenta el grupo del que se ocupa y la vulnerabilidad en que se encuentra por su necesidad económica, aun siendo posterior en tiempo, no deberá aplicarse el artículo 10 de la Convención y sí el 7 del Pacto. No importa que sea anterior. Esto también viene a romper pues esa idea, ¿no? Esos criterios de antinomias que nos enseñaron durante toda la carrera, de que la jerarquía y la temporalidad eran formas de establecer las antinomias o cuál era la norma vigente o la que se debía de aplicar. Entonces, lo que nos está diciendo el principio pro homine o pro persona, con esta incorporación en su segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución Política, es que
tenemos realmente ahora una mayor obligación de conocer tanto la norma mexicana como la norma internacional. Ya lo comentaba hace unos momentos el doctor Armando Hernández. Es complicado a nosotros como operadores jurídicos conocer toda la legislación que tenemos, para empezar nacional, ¿no? La Cámara de Diputados, las legislaturas de los estados, el Senado de la República, hace reformas constantemente en cada periodo de sesiones, lo que hace el derecho, la teoría del derecho muy dinámica, y entonces tenemos que estar al día, tenemos una obligación, tenemos que estar comprometidos, máxime con el control difuso, donde ahora no importa quiénes sean los que tienen que aplicar el derecho, simplemente aquel funcionario público que tiene la oportunidad de aplicar una norma tiene la obligación de saber si la debe o no aplicar, si viola o no los derechos humanos, y entonces también para poder ejercer esa obligación que tienen, pues también tienen la obligación de conocer cuál es la norma que más los protege, y también tienen la obligación de conocer cuál es la interpretación de esa norma que más los protege. Entonces es un doble compromiso que tenemos que asumir, pues en general todos los operadores del derecho. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Eliana. También le hacemos una entrega sencilla y humilde de parte de la Subsecretaría de Dirección General de Derechos Humanos de un reconocimiento. Bien, a continuación tenemos la participación del doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, su procurador jurídico de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, bueno, agradecer a los ponentes en este evento su participación, por haber asistido a la Procuraduría y particularmente a una tarea que nos hemos impuesto en la Subprocuraduría Jurídica a través de la Dirección General de Derechos Humanos, que es ir fortaleciendo el conocimiento acerca de estos nuevos mecanismos que permitan ir encaminando las acciones del personal de la Procuraduría precisamente al respeto y protección de los derechos humanos. De tal manera que este evento pues constituye una de las acciones que hemos emprendido desde hace algunos años y que buscamos ir fortaleciendo con esta participación, con esta muestra de interés por parte de ustedes en el conocimiento de estos temas. En realidad, pues el tema de hoy ya fue tratado y muy bien tratado por los ponentes. Yo solamente quisiera comentar un poco la trascendencia que ha tenido este nuevo esquema derivado de la reforma constitucional de 2011 y cuáles son los mecanismos a través de los cuales se pueden hacer efectivos esta protección de los derechos humanos reconocidos en las normas internacionales. Evidentemente, como ustedes ya lo saben, el 10 de junio de 2011 fue publicada una reforma constitucional conocida como la reforma en materia de derechos humanos, que trajo una serie de cambios importantes, no solamente en el esquema estrictamente jurídico, sino un cambio en la nueva concepción que implica el respeto, que implica el conocimiento y la protección de los derechos humanos. Un aspecto fundamental de esa reforma fue precisamente el involucramiento hacia todos los órganos del Estado en esta tarea de respeto, preservación y protección de los derechos humanos. De tal suerte que dentro de esta misma dinámica, todos los que llevamos a cabo una tarea vinculada con la Procuración de Justicia, pues nos coloca precisamente en esta posición de cumplir con esta obligación que nos marca la norma constitucional. Y en ese mismo contexto, en la misma reforma constitucional, se va creando un ambiente
en el cual se va obligando a la autoridad no solamente a observar o respetar esos derechos humanos consagrados en la propia Constitución, sino va extendiendo el ámbito de protección hacia los derechos humanos reconocidos a través de los tratados internacionales. Y esto ha obligado no solamente a nivel de la autoridad judicial, sino también a nivel de la autoridad administrativa, a emprender una serie de acciones o mecanismos que empiecen a garantizar precisamente la observancia de esos derechos humanos. Es decir, ya no podemos quedarnos solo con el esquema de proteger este conjunto de derechos que ha denominado la Constitución Derechos Humanos, sino que también ahora tendríamos que considerar todos aquellos que van enlazados y derivados de las propias normas internacionales. Seguramente ustedes han visto cómo ya las decisiones, particularmente judiciales, encuentran su fundamento básicamente en normas internacionales, y acá lo que se decía acerca del principio pro persona, bueno, pues es una muestra en donde ahora la autoridad siempre tendrá que valorar cuál es el derecho que más debe protegerse, cuál es el derecho que tiene una mayor protección hacia el gobernado con respecto a la norma nacional e internacional, y ese es el derecho que tiene que protegerse. Y un tercer aspecto, que es el que nos vincula en la plática de hoy, tiene que ver con el control de convencionalidad. Es decir, este esquema que surge a partir de la idea de que todas las autoridades se encuentran involucradas en el respeto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Y de ahí surge precisamente el tema del control de la convencionalidad, esta tarea que realiza la autoridad de ir mostrando esa protección hacia esos derechos reconocidos en la norma internacional y que pueden ir más allá de lo que se encuentra previsto en la norma nacional. Algunos pensamos que esta reforma constitucional pues evidentemente presentaba una gran importancia en nuestro sistema jurídico, en nuestra sociedad y particularmente en la cultura que se tiene respecto a los derechos humanos. Sin embargo, yo creo que esta reforma constitucional y esta forma como fue concebida se vio de alguna manera limitada con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, que va un poco ligado a esa intención de proteger el principio de supremacía constitucional. Esta decisión que toma la Corte de reconocer en un principio que los tratados internacionales podrían colocarse en el mismo nivel que la Constitución en cuanto al respeto a los derechos humanos, pero que nunca podrían ir más allá, y que en todo caso todas aquellas restricciones que derivaran de la Constitución pues eran las que debían de prevalecer con respecto a la norma internacional. Y a mí me parece que eso sí es un freno a la reforma, porque de alguna manera, independientemente de que esa restricción esté establecida en la Constitución, eso no supone ni garantiza necesariamente que sea la mejor forma de respetar los derechos humanos. Sin embargo, bueno, pues ahí está la decisión de la Corte, y finalmente yo creo que lo que se tiene que hacer es generar o ir encaminando la actividad de la autoridad pues a mostrar esa intención de ir protegiendo y de respetar los derechos humanos. Dentro del contexto de los mecanismos de protección que establece la Constitución, no solamente desde el punto de vista general, sino específico hacia los derechos del gobernado, pues se ha decidido utilizar también a una de las instituciones del sistema jurídico mexicano que por tradición se ha convertido en la protectora de los derechos del gobernado, y este es el caso del juicio de amparo. El juicio de amparo es un instrumento procesal creado en la propia Constitución con una finalidad, y la finalidad es proteger o mantener el orden constitucional. Y dentro de ese esquema de protección, en esa forma de lograr esa restauración del orden constitucional cuando se ve vulnerado,
pues entra también el papel particular de la defensa de los derechos humanos. Esta forma, como a través del juicio de amparo se protege a la Constitución, pues viene precisamente a reflejarse en esta protección hacia los derechos del gobernado. Tradicionalmente, el juicio de amparo surge como un instrumento de control de constitucionalidad, un instrumento que fue creado originalmente solo para restaurar la vigencia de los derechos del gobernado cuando eran vulnerados o violados por un acto de autoridad. Sin embargo, bueno, pues el tiempo ha mostrado la necesidad, o así se ha decidido, de que el juicio de amparo vaya cumpliendo con otras tareas. Y de una tarea que surge posteriormente a la originalmente planteada, pues es la del control de legalidad, una tarea que criticada por algunos, pero que finalmente es la que viene a realizar o llevar a cabo el juicio de amparo de manera más cotidiana, de una forma más común, y es la forma de ir también controlando la aplicación de las leyes secundarias. Pero ahora la reforma constitucional de 2011 produce un efecto adicional en estas funciones que tiene asignadas el juicio de amparo. Ya la jurisprudencia ha reconocido que a partir de esta reforma constitucional el juicio de amparo también viene a cumplir otra tarea, y esa tarea es la de control de convencionalidad. El control de convencionalidad también viene a formar parte de este conjunto de acciones que viene a realizar el juicio de amparo, principalmente en defensa de la Constitución y particularmente en protección de los derechos del gobernado. ¿Cómo es que se da esta función de control de convencionalidad? Ya en la reforma constitucional, en el artículo 103, en su fracción primera, ya se deja establecida la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos reconocidos también en la norma internacional, es decir, derechos humanos que encuentran su protección no solamente en la norma local. Y esa amplitud de protección que ahora se establece en la Constitución para generar una mayor protección hacia los derechos del gobernado, viene precisamente a encargársele al juicio de amparo. Y es precisamente en ese contexto de la fracción primera del artículo 103 de la Constitución, más lo que prevé el artículo primero de la misma norma fundamental, que viene a derivarse esta nueva función que tiene asignada el juicio de amparo. Y ese control de convencionalidad se materializa cuando un gobernado recurre precisamente a la instancia constitucional en defensa de su derecho reconocido no en la norma nacional, sino en la norma internacional. De ahí entonces que se observe cómo el constituyente en primer lugar y posteriormente el legislador decidieron que fuese también el juicio de amparo el instrumento a través del cual podría ejercerse este control de convencionalidad. Evidentemente que esto en un principio causó mucho revuelo a nivel de los tribunales federales. Prácticamente se dio un fenómeno que coloquialmente fue llamado el fenómeno del trataditis, ¿no? Porque ya todo lo querían vincular con la aplicación de la norma internacional. Pero lo cierto es que en específico esta tarea de control de convencionalidad pues viene